En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la Junta Militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela, el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la Junta Militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la Junta gobernante. Hola, ¿cómo anda, don Juan? Pero bien, ¿no? ¿Me podría contar usted en qué se dedicaba específicamente en la última dictadura militar en Argentina? Maestro, estaba en Dugrati, en la escuela de la Golondrina y después en el colegio de Dugrati en el secundario. En el campo era maestro de grado y acá era preceptor en el colegio. Estamos hablando de 76, ¿no? Y bueno, como fue supresión de los derechos constitucionales y los derechos individuales. O sea, no existía, por ejemplo, el Consejo Municipal, había un interventor. Sí. El presupuesto municipal para la comunidad se lo armaba y se lo ordenaba al Poder Ejecutivo, que estaba intervenido también la provincia. Y bueno, las actividades comerciales y las actividades educativas funcionaron, o sea, el sector productivo. Lo único que pasa es que se produjeron una profunda crisis económica
y eso afectó directamente a todos, a Claro. toda la sociedad. En el caso específico del coronel Dugrati repercutió mucho porque afectó a los pequeños productores, que en ese momento eran su mayoría y que eran los que dinamizaban el pueblo, ¿viste? Con la cosecha de algodón, con los cosecheros que venían a cosechar y todas esas cosas. Y ahí también, en esa época, también empezó el crédito a ser cada vez más caros y a producirse también los despojos, ¿viste? A los productores que no podían pagar sus cuentas les sacaban los campos, ¿viste? Pequeño productor, o sea, el que vivía no como ahora son grandes superficies, con grandes maquinarias, todo. En ese momento estábamos hablando con un tractorcito, un arado, Claro, 40, 50 hectáreas, 20 hectáreas, la gente de algodón vivía, ¿viste? Hoy no podés vivir con esa superficie no. de hectáreas. Entonces eso fue produciendo una crisis económica que repercutió también en el pueblo, en el adelanto del pueblo, en muchas cosas, o sea, no se podía hacer obra. Y en correlación a los docentes, a los gremios, todos fueron suprimidos, o sea, no había derecho laboral, estaba suprimido el derecho laboral y la garantía constitucional. A la libertad de las personas, si ellos consideraban, o sea, si el Poder Ejecutivo o alguien te consideraba sospechoso a vos, hacía la denuncia, venía y te levantaban, nomás no te preguntaban si era cierto o no era cierto, te cargaban y te llevaban, ¿viste? ¿Eso lo hacía la policía local o...? La policía local, lo hacía la gendarmería, lo hacía el ejército, según el delito. Si yo a vos te acusaba, por ejemplo, de un delito de nivel nacional, droga, contrabando o algo así, venía, o atentado a la autoridad pública a nivel nacional, venía la gendarmería o venía la policía federal. Claro. O el ejército. Y en el caso más común, sí, no era tan medida la policía, ¿viste? Pero generalmente brigadas de afuera eran. Cuando había estado de sitio, tenía, o sea, por eso te digo, la supresión de las garantías individuales, cualquiera te podía parar a cualquier hora en la noche, la policía en el medio, te pedía documentos, por ejemplo, Dugrati no iba a andar con documentos, ¿entendés? Pero si el policía te quería llevar, te calzaba y te llevaba. Por más que sepa que vos eras el hijo de Carlito Soria, ¿entendés? Por más que yo te conozca, deme el documento. No tengo acá, no ando con el documento. Bueno, suba y vamos. Y te tenían 48 horas, te averiguaban antecedentes, todo. Y por ahí si llegaba a tener algún antecedente medio jodido, quedaba adentro, ¿viste? Entre 1976 hasta el 83... ¿usted tuvo participación en una actividad pública en esa época? Sí, fui político. Bueno, primero era dirigente de justicialismo y estuve ligado al gobierno de Gallay, que fue en la última etapa de Ruiz Palacio, donde estuve un año en la Secretaría de Gobierno. Como se habla mucho en persecuciones de ese tiempo, ¿usted conoció o conoce, digamos, una persona que fue perseguida o haya muerto en esa época? No, yo fui perseguido. A mí me allanaron la casa, la publicidad. Aparte allanaron a Fatre, y acá allanaron eso, allanaron el sindicato, y mi casa me allanaron en la publicidad, cuando estaba haciendo la publicidad la ANA, me hicieron parar, fue la policía, y eso era persecución por ser peronista, o sea, no. Además yo atendía la boca Expendio y Sara también, y estaba ligado al sindicato a Fatre, pero no allanaron a mi casa, vinieron con esa intención, pero como yo le dije que había una oficina pública, me dijeron muéstrame la documentación, y se llevaron toda la documentación, ¿entendés? Pero sí, en la zona de Campo del Banco, Ñandubá de Campo del Banco, ahí lo persiguieron y lo mataron a Orianqui, lo mataron, no sé, de ahí lo levantaron con vida, ahora dónde lo mataron, no sé, Carlito Orianqui de la Liga Agraria. Entonces, ¿a usted lo perseguían por ser, peronista, por así? Claro, porque nosotros siempre el peronismo fue perseguido, siempre, y siempre los muertos que puso la patria son peronistas. Son peronistas y correntinos, lo que defienden la bandera son los correntinos porque lo mandaron a todas allá a la Malvinas y lo liquidaron hasta la mayoría. ¿Por qué eso? Porque nosotros tenemos una doctrina
creada por Perón, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que nosotros la independencia económica quiere decir que nosotros al capital nuestro, a nuestro país lo manejamos nosotros, no necesitamos que nos den órdenes de afuera. ¿Entendés? La independencia económica es esa. Que nosotros producimos la riqueza y nosotros vendemos a quien nosotros queremos vender y al que nos pague mejor. Y no estamos sujetos como ahora, por ejemplo, a todos los préstamos, todas estas cosas que te condicionan, ¿entendés? Si vos ganás 100 pesos y debes 1.000 pesos, 900, a los tipos que le deben 900 te tienen todo el día echándote que le pague, ¿viste? Pero vos no podés pagarle, ¿por qué? Porque ganás 100 pesos. Entonces, ¿qué haces vos? Y a uno le tirás 5 pesos, al otro 3 pesos, y al otro 2 pesos, y al otro no le pagás más, ya, porque si no, no puedo pagar. Mientras tanto, el otro te está cobrando los intereses, que es lo que ocurre. Entonces, nosotros hablamos de soberanía política. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elegimos las autoridades, nosotros manejamos nuestro país con nuestras autoridades que las tenemos. La independencia económica, la que te estuve explicando, y la justicia social. ¿Qué quiere decir la justicia social? La distribución de la riqueza que produce el país. Porque cuando nosotros estamos en Argentina y producimos riqueza, que se llama el PBI ahora, riqueza lo producimos entre todos. Lo produce el albañil en Dugrati, lo produce la empresa que está construyendo el Chocón Cerro Colorado, lo produce el que está haciendo minería, el que está volando en un avión, el que está trabajando en el campo, el que está perdido allá en el medio de los cerros cuidando las vacas. Entonces, todo eso producen una riqueza. ¿Y qué es lo que dice el Estado? Bueno, de toda esa riqueza que se produce, nosotros vamos a distribuirla. Pero ¿de dónde la vamos a sacar a la plata? La vamos a sacar a los que tienen, a los que no tienen no le podemos sacar. Entonces, ¿a quién le sacamos? A los productores, a las grandes empresas, a las multinacionales que vienen con capitales, ponen acá y les llevan la plata afuera. Entonces, ¿qué es lo que le dice Peronino? Pará un poquitito. Antes de llevarla afuera, deja acá tenés que dejar de lo que ganaste, deja un poco porque vos estás ocupando la tierra, estás ocupando todo lo que no es el agua, la minería, todo. Entonces, ¿a quién le damos? Le damos a los dos más pobres, a los que menos tienen. ¿Cuáles son los que menos tienen? Los trabajadores, los jubilados, los niños, ¿entendés? Tratamos de formar. Entonces, esa revolución conceptual que hizo Perón, que se llama social, que fue social, no se la perdonan nunca los capitales. Y de ahí para acá, inclusive no se la perdonaron a Irigoyen ni a ningún otro que estuvo antes, ¿viste? Porque siempre el mismo calco se robaron todo, son corruptos, se robaron todo. Fíjate que hoy dicen los peronistas se robaron todo. Yo soy peronista y yo no robé nada, y a lo mejor tu papá tampoco no se robó nada, ¿entendés? Pero involucran a todos. Entonces, esa es las causales por el cual se persigue mucho al peronismo. ¿Entendés? Porque nosotros le damos derecho a la gente y le damos derecho a los que menos tienen, no a los que más tienen. No estamos con los poderosos haciendo negocios, estamos con los más débiles, ¿viste? Con los trabajadores, con la gente humilde, hay que ayudarla para que tenga su casita, para que mande a su hijo a la escuela, para que tenga salud, para que se pueda comprar una moto, para que pueda salir de vacaciones. Ese es el Estado justicialista que nosotros pregonamos. Por supuesto, ahora se modificó mucho, porque ahora se trabaja en base a intereses económicos más que a nada, ¿ves? Y estos que están ahora en función de gobierno, están aplicando la misma receta de la dictadura. Vos te vas a dar cuenta, después si investigás un poquitito, te vas a dar cuenta que están realizando la misma, o sea, le dan plata a los grupos concentrados para que cada vez sean más poderosos, más grandes, y queden más gente pobre. Como usted trabajó de secretario de gobierno y me ha comentado que en esa época con la crisis que hubo era muy difícil hacer obras públicas y eso, ¿cómo se sustentaba o se manejaba la municipalidad? Bueno, nosotros tuvimos después del gobierno de Boytun. Boytun fue el tipo que ordenó realmente a la municipalidad de Coronel Dugrati, la ordenó, le dio
le dio o sea, en Dugrati era fácil la colaboración de la gente, ¿entendés? Entre los empresarios colaboraban, allá era un tipo que estaba relacionado a los empresarios, así que colaboraban con eso, se cobraban los impuestos, se recibía la coparticipación federal, provincial, perdón, la coparticipación, y con eso se pagaba los sueldos y se mantenía. Pero ¿qué pasa? Que vos no podías decir una obra grande, hacer con recursos municipales, porque a vos te alcanzaba únicamente para mantener la limpieza, el regado, el barrido, la conservación de calles, ¿me entendés? Desmalezar, ese malezamiento. Y vos querías hacer una obra grande, qué sé yo, hablemos de una escuela o hablemos de la comisaría o un juzgado de paz o algo así, o un hospital, tenía que venir a pelear los fondos acá a Resistencia. Siempre dependía de acá en Resistencia. Si tenía buena relación con el gobierno, qué sé yo, y le caía simpático al tipo que tenía la posibilidad de firmarte, bueno, o te ayudaba, ¿verdad? Y de esa manera se conseguían las obras, ¿viste? Claro. Pero se peleó por obras grandes, como por ejemplo la Ruta 95, ¿entendés? Claro. El agua potable. Eso también. Pero ya te digo, claro, son luchas de muchos años, que duraron muchos años. Claro. ¿Usted me podría explicar qué es lo que eran las ligas agrarias? La Liga Agraria era un movimiento que nació en el obispado con Ítalo Monseñor Di Stefano, que era el obispo en ese momento, de la Comisión Juvenil Rural de la Iglesia, y un grupo de jóvenes que estaban identificados y trabajaban por la promoción del pequeño productor, pequeño y mediano productor. Cuando me refiero al pequeño productor y al mediano, me refiero a los minifundistas, o sea, no a los grandes, ¿entendés? Al que volvemos otra vez, que tenía una quintita de 4 hectáreas y sembraba algodón, o sembraba maíz, o sembraba, qué sé yo, girasol, o tenía una huerta, ¿entendés? Pero generalmente casi la mayoría el tema de la lucha era por el algodón, porque el algodón era en ese momento el cultivo más importante del claro. Chaco, ¿viste? Así que generalmente era eso. Y ellos formaron desde ahí nació, desde la Comisión de Juvenil Rural de la Iglesia, se formó un grupo, ¿viste? Se fue formando, el Monseñor Di Stefano le iba dando orientación social a todo eso, porque él aplicaba la doctrina social de la Iglesia, ¿entendés? Claro. En la promoción de las personas a través del trabajo, ¿entendés? Y ahí se fue organizando esa organización que tuvo Lobey, Orianqui, Piccoli, Rodríguez, Esculapio en nuestra zona, mucha gente que se fue sumando a ese movimiento hasta que conformaron algo que se llamó la Liga Agraria. ¿Y qué tenía la Liga Agraria? Tenía una organización como la Federación Agraria Argentina, como la Sociedad Rural, pero más chiquita, y en defensa del productor. Entonces, querían desalojar a un productor, que es de la colonia Bajo Hondo, o de las Golondrinas Sur, venían ellos con sus manifestaciones, con todas esas cosas, y no dejaban actuar, que no le saquen al productor su campo, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Harían un piquete, sería hoy, hacían un piquete defendiendo al pequeño productor. Y fundamentalmente aquello, porque en esa época, como ahora ya menos, pero en esa época mucha gente tenía su quinta, su campo, sus 100 hectáreas, 200 hectáreas, pero no tenían documentación. O sea, eso era del bisabuelo, se lo pasó al abuelo, claro. El abuelo lo pasó y nunca se preocuparon por los papeles, ¿entendés? Sí, sí. Siempre, o sea, de hecho todo el mundo sabía que era de él. Y de golpe y porrazo apareció un tipo y dice, mire, yo se venía al Instituto de Colonización, viste, se acomodaba con un milico, y llegaba allá y mira, a mí me adjudicaron este campo acá de 100 hectáreas. Y como, no, pero si esto es de mi abuelo, sí, pero no, como no tenían papeles, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, legalmente, y bueno, en esos casos aparecía la Liga Agraria para defender esos casos, ¿viste? Claro. Ponían abogados, pues bueno, ponían escritos. ¿Era un movimiento perseguido, o sea, los que participaban? En principio no, pero después lo pusieron relacionado con Montonero, con el ERP, con todas esas cosas, y ahí sí ya fue perseguido por la policía, ¿viste? En principio no, pero después sí.
fue una organización que fue perseguida, ¿viste? Claro. Pero ellos inclusive hasta tuvieron un lugar en el Instituto de Colonización, en el gobierno. O sea, él tenía un presidente del Instituto de Colonización, tenía un representante de ellos en el consejo del Instituto de Colonización de la provincia. O sea, que estaban reconocidos así como fuerza. Era como una asociación, pero sin personalidad jurídica, te diría. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y no, inclusive le plantearon el precio sostenible del algodón, se lo plantearon a Perón, todo a Génova, allá cuando hicieron lucha. Lo que pasa es que ellos luchaban para los pequeños productores y la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, que ellos luchaban para los ricos, entonces se encontraban, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que hacían los Sociedad Rural? Montoneros, terroristas, claro. ¿Entendés? Y ahí empezaba la persecución. Claro. Sí, después vino el arreo completo, lo metían preso a todos, llegaban y lo levantaban nomás, ¿viste? Que más los muchachos anduvieron mucho tiempo disparando por el monte, algunos se fueron al exterior, otros se fueron a países acá de vecinos y así, ¿viste? Porque lo iban a matar, o sea, lo mataban directamente. Eran los famosos desaparecidos que había, ¿viste? Claro. ¿Te acuerdas? Como lo que usted me comentó hace un rato. Claro, Carlito Bianchi, él fue ahí en el campo Los Vergel. Ese es campo Los Vergel, ese ponelo, porque eso es cierto. Eso. Sabemos que usted trabajó en medio de comunicación social. ¿Cómo era su trabajo? ¿Era crítico o informativo? No, informativo. Claro, porque no podía criticar. Yo te comento una anécdota. Yo antes andaba con la Liga Agraria y en esa época Mocoví tenía, y bueno, nosotros lo único que teníamos era un grabador. Sí, teníamos un grabador. Yo te grababa un reportaje a vos y después tenía que hacerle llegar a la radio. A lo mejor la radio, si no había el colectivo directo, a lo mejor a la radio llegaba a los 2 días o al día siguiente. Entonces, claro, ahí recién reproducía el reportaje que yo había hecho, ponele el martes, hacía un reportaje que yo había hecho el domingo, el sábado, donde yo tenía que mandar la cinta a la radio y bueno, y después la radio me mandaba así, de vuelta la cinta y así. De esa manera trabajábamos. No podía ser crítico porque no te permitía. O sea, yo quería ser crítico y el medio no te pasaba. ¿Viste? Vos mandabas la información y quedabas pagando. Vos le hacías reportaje a un tipo, ¿entendés? Sí. Y después la radio decía, no, este reportaje no va. Y el tipo en esa época le escuchaba la radio todo y después decía, no, ¿y qué pasó con el reportaje? Y no me lo mandaste, sí. No, pero no me lo pasaron. Y bueno, no me pasaron y lo pasaban, ¿viste? Vos tenías que ser informativo nomás, informar, ¿viste? Y con cierto... Es más, la radio tenía hasta órdenes del gobierno de no pasar determinados folcloristas, determinados artistas, ¿entendés? Y determinada música, ¿entendés? O sea, no se podía ejercer la actividad periodista libremente. No. ¿Y cómo usted fue perseguido estando secretario de gobierno? Trabajando periodista, no tuvo ningún tipo de persecución o... No hacía falta la persecución. Lo que pasa es que yo trabajé en la Propaladora y con Mocoví. Le fijaban el lineamiento a Mocoví y Mocoví te bajaba el lineamiento a vos, ¿viste? ¿Entendés? Como te estoy contando. Levantaba la nota, se la mandaba y Mocoví decía, no, esta no va y no va, chao, listo. No era que me pedía a mí que porque... Después sí, por supuesto, me dijo, mirá, me iba dando pauta, ¿viste? Tenés que hacer así, esto podés hacer, esto no podés hacer, ¿entendés? Muchas gracias, don Juan.